Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos en Cristo que nos sintonizan en esta tarde, en esta noche. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí en BBG Ministries en esta noche y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ya han venido tratando nuestro hermano Juan Ríos, nuestro hermano Rodolfo Hernández, el tema acerca del discipulado, yo quisiera en esta noche, si me pudieran dar 25, 30 minutos de su tiempo, hermanos, para poder tratar. Especialmente si usted, hermano, es un nuevo creyente, tiene 1 año, 2 años, 3 años en la fe. Este tema es muy importante, es muy esencial para ustedes, ya que muchos de nosotros que ya hemos estado en los caminos de nuestro Dios, podemos decir, podemos testificar la gran importancia que es poder ser discipulado por alguien que tiene más entendimiento, alguien que ha caminado con nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante el discipulado y van a ver ustedes, si son nuevos creyentes en Cristo Jesús, la importancia y el impacto que esto puede tener en sus vidas. Así que les pedimos, les voy a pedir que por favor, si tiene su celular, abra el Bible App, la aplicación de la Biblia, y vamos a tratar algunos pasajes en la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca del tema del discipulado, pero en esta noche trataremos la importancia que esto tiene en un nuevo creyente. Es muy importante. Sabemos que la palabra discípulo en el griego significa estudiante o aprendiz. Los fariseos, como vemos en la palabra de Dios, ellos se decían ser seguidores o discípulos de Moisés. Ellos tenían gran honor y ellos se sentían muy orgullosos de poder ser llamados seguidores de Moisés. Sabemos que para un nuevo creyente el discipulado es de suma importancia. Es tan importante para que su desarrollo pueda ir de una manera que glorifique al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que cuando un bebé nace, hermanos, amigos, este bebé necesita de cariño, este bebé necesita de su mamá, este bebé necesita de alimento físico, la leche, ¿verdad? La leche materna es tan importante para este bebé para que se pueda desarrollar los órganos y todas las cosas que el bebé necesita, y es tan importante para el desarrollo físico. Bueno, así es la palabra de Dios para el creyente, ¿verdad? Es alimento para nuestra vida espiritual, es tan importante. Dice en 1 de Pedro 2:2, nos dice en la palabra de Dios: como niños recién nacidos, busquen con ansia, dice, la leche espiritual, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Hay bendición, hay crecimiento cuando nosotros buscamos la palabra de Dios. Así como el bebé ansiosamente busca el biberón o busca la leche materna, así nosotros como creyentes, no solo nuevos creyentes, sino que cualquier clase de creyente debemos desear, ¿verdad? Como niño recién nacido, ¿verdad? La leche espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 3:15. Sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que a ustedes tienen. Debemos como cristianos estar siempre preparados por si alguien se nos pregunta: ¿por qué crees tú en Jesucristo? ¿Por qué tú eres un seguidor de Jesucristo? Debemos estar preparados y listos para contestar esas preguntas de cualquier persona que se nos acerque. Por eso es tan importante el crecimiento espiritual, y mucho más es vital para un nuevo creyente. Así como el bebé es tan vital para ellos el alimento, el nuevo creyente es tan importante que pueda ser discipulado en las enseñanzas, en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de un nuevo creyente. Un nuevo creyente, queridos hermanos, ya sabemos, ¿verdad?, que cada persona en este planeta, en este mundo, nace espiritualmente muerto, ¿verdad? Estamos desconectados de Dios. Nadie aquí que está escuchando mi voz, que está mirando este video, nadie de ustedes nació conectado con Dios. Al contrario, por el pecado de Adán hemos sido desconectados, ¿verdad?, de la comunicación
de poder tener esa comunión con Dios está desconectada, sino es que hasta Jesucristo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Nos salva, nos redime, nos restaura, entonces podemos ser nacidos de nuevo. Es importante. Mire lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un principal entre los judíos, tenía un rango alto dentro del pueblo judío, la gente lo conocía. Era muy importante, ¿verdad? Este hombre, este varón. Este hombre se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Deseando la respuesta en cómo uno puede heredar el reino de Dios. Él era una persona muy religiosa y él quería saber cómo se hereda el reino de Dios. Porque Jesucristo, cuando él se le acerca, Jesucristo ya sabe la intención que hay en el corazón de este varón. Y Jesús le dice en el versículo 3, le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es tan importante el nuevo nacimiento para que tú puedas ir al cielo, para que tú puedas ver el reino de Dios. Es importante, es vital nacer de nuevo. Y después de haber nacido, es importante poder ser discipulado en la palabra de Dios. El discipulado, el discípulo tiene que buscar, tiene que encontrar. Dios va a proveer un discípulo para él. La misma persona que te compartió el evangelio, ¿verdad? Esta misma persona que mostró amor, ¿verdad? Para venir ante ti y compartir el evangelio, esta misma persona tal vez pueda discipularte. No siempre es así el caso. Puede que sea un nuevo creyente que te compartió el evangelio, escuchaste la palabra de Dios, aceptaste al Señor y fuiste salvo, fuiste redimido. Bueno, tal vez esta persona no está lista para que te pueda discipular, pero hay alguien dentro de la iglesia, hay alguien dentro de la comunión de creyentes que te pueda discipular en la palabra de Dios. Mire lo que le dice nuestro Señor Jesucristo nuevamente a Nicodemo. Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow, qué tan importante es poder nacer de nuevo. Y después de esto, como ya lo he mencionado, es importante y vital poder ser discipulado por alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que te puede ayudar para que puedas crecer en gracia, en conocimiento, para que no solo eso, también tengas un buen testimonio de esa persona, puedas ver cómo se es ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Cómo es el comportamiento de un seguidor de Cristo, cómo se comporta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque es tan importante el comportamiento nuestro fuera de la iglesia, porque es la realidad que la gente ve. Nuestros compañeros de trabajo, ellos no ven la persona del domingo, ellos ven la persona de lunes a viernes, y dependiendo de tu testimonio, ¿verdad? Podrá tener impacto, ¿verdad? Lo que tú compartes con ellos. 5 cosas, hermanos, amigos, que quisiera compartir en esta noche acerca de lo tan importante que es el discipulado para el nuevo creyente. Estas 5 áreas son tan importantes y debes de ser discipulado, enseñado en cada una de estas áreas. La primera cosa que yo quisiera que entendieras para un nuevo creyente, es tan importante que el creyente, el cristiano, debe poner a Jesús en primer lugar en todo, en tus finanzas, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en cualquier aspecto de tu vida. Para un creyente, para un cristiano, es importante poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él nos dijo, nadie puede servir a 2 señores, ¿verdad? Porque le pondrá mucha atención a uno y va a aborrecer al otro, ¿verdad? Y viceversa. Entonces es tan importante que nosotros como cristianos poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Yo sé que los artistas mundanos dicen que yo agradezco a Dios, que Dios es primero en mi vida, pero no, esos son los mundanos, la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Nomás lo dicen por boca. Dios no quiere que tú lo digas solamente por tu boca, que tú pones a Dios primero, sino que en acciones tú demuestres que Jesucristo está en primer lugar en tu vida. Mire lo que dice en Marcos 8, 34 al 38. Dice así:
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, aquí está importante, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, y si tú lo eres, dice, olvídense de sí mismo, ¿ok? Debes olvidarte de tus prioridades, debes olvidarte del yo, y tú tienes que preocuparte por Jesús. Debes olvidarte de lo que tú piensas de ti mismo, y debes preocuparte, procurar entender lo que Jesús piensa de ti, ¿verdad? Debemos agradar a nuestro Dios, debemos agradarle, y la única forma que tú le puedes agradar a Dios es a través de tu obediencia a su palabra. Dice allí que el que quiere ser su discípulo debe olvidarse de sí mismo. Dice, cargue con su cruz y sígame, dice nuestro Señor Jesucristo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio la salvará. Aquí es tan claro, si tú quieres ser seguidor de Jesucristo, debes tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Bueno, la cruz significa, la cruz simboliza sufrimiento, la cruz simboliza muerte, ¿verdad? Porque eso fue lo que Jesús hizo cuando Él fue a la cruz, ¿verdad? Sufrió un sufrimiento, ¿verdad? De gran dolor físico, emocional, pero también al final de esta cruz fue que Él murió sobre ese madero. Así que tú debes estar dispuesto, si en verdad quieres ser seguidor de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir, a sacrificar y a sufrir sufrimiento por el nombre de Jesucristo. Debes estar dispuesto, si es necesario, dar tu vida por nuestro Señor Jesucristo. Aquí la persecución no es tan grave como lo es en otros países, ¿verdad? Como lo es Corea del Norte, que es uno de los peores lugares para la persecución, ¿verdad? Sudán, ¿verdad? Y otros países africanos que son musulmanes, ¿verdad? Sufren gran persecución en África, sufren gran persecución en países de Islam, ¿verdad? En Afganistán, en Pakistán. En todos esos países hay gran persecución y estos hermanos pagan con su vida. Aquí en Estados Unidos no hay de esa clase de persecución hasta este momento, pero tú debes estar dispuesto a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa tomar tu cruz, estar dispuesto a sufrir y, si es necesario, dar tu vida por el Señor. Así que ese es el costo de ser discípulo y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos negarnos a nosotros mismos y poner a Él en primer lugar en todo aspecto de nuestras vidas. Esto es de gran importancia para el nuevo creyente, tener a Jesucristo en primer lugar. Número 2, para un nuevo creyente es importante en el discipulado deber seguir las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Si tú quieres ser seguidor de Jesucristo, te debes estar dispuesto a seguir o a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice allí en Juan 8, 31 al 32. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo a estos judíos, si ustedes mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. El verdadero discípulo es aquel que sigue y obedece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así tú puedes saber si en verdad eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Saúl, el primer rey de Israel, el que fue rey antes del rey David. Y vemos que Saúl, hermanos, él desobedeció, ¿verdad? Cuando nuestro Dios le dijo a Saúl que fuera en contra de los amalecitas, que fuera a destruir a ese pueblo, que destruyera su ganado, que destruyera su cosecha, todo, ¿verdad? Esa fue la orden de nuestro Dios al rey Saúl. Esa fue la ley de Dios a Saúl, ¿verdad? Que destruyeran los amalecitas. ¿Y qué pasó? No lo hizo, ¿verdad? Él guardó del ganado y se quedó con alguna de las cosas, y esto molestó mucho a nuestro Dios, ¿verdad? Que por castigo, Él dice que los
filisteos le iban a quitar su vida. Los filisteos iban a matar a él, a su hijo Jonatán, ¿verdad? Y vemos allí en 1 Samuel 28:18 dice: ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas, por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Ahí vemos el juicio de Dios contra Saúl, que no obedeció a Dios. Así que si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuestras propias fuerzas? Claro que no. Tú lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da el poder, la habilidad para poder obedecer a Dios. Recordamos que antes de no ser cristiano tú no podías hacer esto, ni yo podía hacer esto, pero cuando llegaste a los pies de Cristo, cuando el Espíritu Santo fue dado a ti, ¿verdad? Tienes ahora el poder de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Así vemos, número 3, de un nuevo creyente debe llevar fruto para que eso es gran importancia para un nuevo creyente en ser discipulado. Al tú ser discipulado por alguien más y obedeciendo la palabra de Dios, poniendo en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, esto va a producir fruto. El fruto no viene de ti, el fruto viene del Espíritu Santo. Él es el quien produce el fruto en nosotros. Mira allí en Juan capítulo 15, Juan 15 del 5 al 8 nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. ¿Cuándo llegas a ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando empiezas a producir los frutos que solamente el Espíritu Santo puede producir en un creyente. Y eso es el amor, eso es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto que se encuentra en Gálatas 5, 22 al 26. Son los frutos que Dios produce en un nuevo creyente y en cualquier creyente que obedece la palabra de Dios, que busca en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo y que obedece las enseñanzas y es obediente a su palabra. Así que número 4, vamos a continuar. Este es otro punto muy importante. El nuevo creyente, hermanos, debe crecer en amor por otros discípulos. El nuevo creyente debe crecer en amor por otros discípulos. Juan 13, 34 al 35 nos dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Aquellas personas que aman a su hermano en un amor verdadero, un amor sacrificial, en un amor que no hay engaño, que no hay de alguna manera ojo por ojo o diente por diente como se hacían en la antigüedad, ¿verdad? En un sentido de venganza. No, el amor de un creyente, ¿verdad? El amor viene de Dios, así lo podemos compartir con los demás. Pero un verdadero seguidor de Jesucristo es aquel que ama a otros hermanos, que ama a su hermano. Porque nos dice en primera de Juan 3:10, si sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Aquella persona que ama a su hermano, sabemos que esa persona es de Dios. El nuevo creyente debe crecer. Es importante que crezcan en amor hacia otros discípulos, hacia otros seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3,
12 al 14 dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. También ustedes, dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Debemos estar listos para amar, para perdonar a nuestros hermanos, que es un fruto del Espíritu Santo. Y por último lugar, ya para finalizar, la importancia del discipulado en un nuevo creyente. Debe de haber, el nuevo creyente debe de evangelizar para ser nuevos discípulos, ¿verdad? El plan de Dios, ¿verdad? Cuando Él llamó a los apóstoles, a los 12 apóstoles, estuvo con Él por más de 3 años, enseñándoles, mostrándoles la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, que es lo que ellos que tenían. Vemos que estos 12 apóstoles discipularon a otras personas, enseñaron, y de esas personas que fueron enseñadas, así continuó hasta el día de hoy. Nosotros hemos sido bendecidos porque hombres de Dios, ¿verdad?, tomaron ese tiempo para sentarse junto a nosotros, para instruirnos, para enseñarnos, para poder crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así poder estar lo que estamos en el día de hoy. Y ahora tenemos la iglesia, ¿verdad?, que fue producto, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo discipulando a los apóstoles, y los apóstoles de esa manera enseñando, instruyendo a otras personas. Debemos evangelizar para ser nuevos discípulos. ¿Quiere decir que tú, mi hermano o hermana, tienes que ir a un seminario para poder compartir la palabra de Dios, para poder evangelizar? No. El simple hecho de tú compartir la experiencia, de tú compartir lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús hizo en tu vida, eso es suficiente para que tú vayas a evangelizar a los demás. Porque ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Dios se hizo hombre y vino a esta tierra para salvarnos, ¿verdad?, de la condenación eterna, para salvarnos y para restaurarnos, ¿verdad?, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestra única esperanza, ¿verdad?, era el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él vino para morir por nosotros, porque sin Él estamos perdidos, porque sin Él la ira de Dios está sobre nosotros. Y la única forma en la cual podemos nosotros no estar bajo la ira de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, que la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso, hermanos. Dice en Marcos, ya por terminar, Marcos capítulo número 5, del 18 al 19. Y esta porción de la palabra de Dios está hablando acerca de esta persona que estaba endemoniado. El endemoniado de Gerasa se encuentra en Marcos 5, 18 al 19. Después de que Jesús le había sacado esta legión de demonios, mire lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a este hombre. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mire lo que Jesús le dijo después de haberlo liberado de los demonios, de esta gran legión de demonios, ¿verdad? Mire lo que Jesús le dice. Dice, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo te ha tenido compasión de ti. Ahí fue este varón, ¿verdad?, a su familia. No había ido a ningún seminario, no había tenido ni 10, 15 minutos de instrucción, pero él vio el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él puede liberarte, ¿verdad? Él puede sacar demonios, Él puede liberarte de las cadenas de esclavitud. Y Jesús le dijo, ve a tu familia y diles lo que has recibido y lo que has visto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para liberarnos de toda opresión
y de todo y de toda de cualquier esclavitud que nosotros podemos estar. Él es nuestro libertador. Así cada uno de nosotros, el nuevo creyente, no debe ser desanimado, ¿verdad? Al contrario, sabemos que no sabe mucho de la palabra de Dios, pero eso no debe impedir que este nuevo creyente vaya a su vecino, vaya a su familia y le diga: Jesucristo me ha salvado, Jesucristo me ha redimido, Jesucristo está haciendo una nueva obra en mi vida y yo quiero compartir eso contigo. Esas son las buenas nuevas, y un nuevo creyente debe ser animado a poder compartir las grandes cosas que Dios está haciendo en su vida. Para concluir, hermanos y amigos, en esta noche, la vital importancia de que un nuevo creyente sea discipulado es tan importante porque debe, en primer lugar, poner a Jesús. Jesús debe ser el centro de su vida. Jesús debe ser en primer lugar. Ya hemos dicho, en su hogar, en su trabajo, cualquier cosa que haga, Jesús debe estar en primer lugar. El nuevo creyente debe seguir las enseñanzas de Jesús para que pueda crecer en gracia, en conocimiento, para que pueda madurar y ser un cristiano y pueda servir a otros y instruir a otros. El nuevo creyente debe dar fruto a través del discipulado, de las enseñanzas, al aprender la palabra de Dios, él pueda y poner en obediencia a la palabra de Dios, él va a producir fruto y se va a ver evidencias y vamos a glorificar a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Un nuevo creyente debe mostrar amor hacia otros discípulos, porque todos somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, somos seguidores de Él y debemos amar a otros hermanos en la fe. Y por último lugar, el nuevo creyente debe evangelizar. Nuevo o ya que tiene muchos años, hermanos, nuestro deber, como lo dijo nuestro hermano Juan Ríos, ¿verdad? Y nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Es importante de ir y hacer discípulos, que es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la iglesia debe estar ocupada. No debe estar ocupada en otras cosas, sino que estar ocupado en hacer discípulos. Una vez estaba regresando de una conferencia de Austin con nuestro pastor y me decía: Juan, si tú quieres que tu iglesia crezca, procura hacer discípulos y que esos discípulos estén discipulando a otros. Si tú haces esto, tu iglesia, no tu iglesia, la iglesia de Cristo va a crecer. Nuestra iglesia local va a crecer en número cuando nos ocupemos en el discipulado. Por eso es tan importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: debes de ocuparte en una cosa, es hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, gracias por su tiempo en esta noche y que esta palabra de nuestro Dios haya sido de bendición para tu vida y para mi vida, y sigamos adelante en las obras del Señor. Que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizar BBG Ministry y gracias por tu apoyo a este ministerio. Que el Señor te bendiga.